Hey, buenas, hoy estamos empezando una nueva aventura en el canal gracias a la gente bonita de Playón que me han dado una clave de este juego y se trata de Banishers Ghost of New Eden, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, ya sabéis que el inglés y yo no nos llevamos muy bien. Y bueno, es un juego de la gente de Dando, de los creadores de Life is Strange. Es un RPG con toma de decisiones donde aquí las decisiones sí cuentan y tiene muy buena pinta. Os voy a leer un pequeño resumen. De momento, antes de leeros el resumen, no sé si haré una serie en el canal de todo el juego o subir 2 o 3 vídeos en plan primeras impresiones y ya está. No tengo ni idea porque es un juego que por lo que he leído tiene una duración alrededor de 25 o 30 horas la historia. Y es un poco larguito. Ya sabéis que los juegos largos me da un poco de miedo subirlos al canal. Pero bueno, dejadme en los comentarios si os gustaría verlo entero, qué opináis y bueno, a lo mejor eso me ayuda a decidirme porque también hemos tenido juegos largos. O sea, los God of War son más larguitos. El Graveyard Keeper también creo que es el juego más largo del canal porque duró bastantes capítulos. Así que todo puede pasar. Dejadme en los comentarios que eso me ayuda siempre mucho a saber qué opináis, si solo queréis ver unas primeras impresiones o si queréis ver todo el juego. Y bueno, ahora sí os voy a leer un pequeño resumen. Como Banisher tendrás que resolver casos de presencias en un mundo místico y rico en historias, plagado de criaturas sobrenaturales y secretos antiguos. Usa tu ingenio, combina los poderes espirituales de Antea y el arsenal de Red para derrotar y desterrar a las almas que atormentan a los vivos. New Eden 1695. Antea, Duarte y Red Mac Ray son amantes y Banishers, cazadores de fantasmas que juraron proteger a los vivos de la amenaza de los fantasmas y espectros persistentes. Tras una última misión desastrosa, Antea es herida de muerte y se convierte en uno de los espíritus que tanto detesta. En la selva embrujada de Norteamérica, la pareja busca desesperadamente una forma de liberar a Antea de su nueva situación. Se te plantearán decisiones desafiantes que afectarán drásticamente a tu historia y al destino de los habitantes de New Eden, ya sea personas vivas o almas errantes. ¿Hasta qué punto comprometerás tu promesa de cazar fantasmas por el bien de tu amante, convertida en uno de esos espíritus? La verdad que tiene muy buena pinta, solo he visto un tráiler, no he visto más. Y me parece que puede ser un juegazo, ¿eh? Vamos allá. Antes de comenzar, decir que ya sabéis que los vecinos están de obra, llevan como una semana de obra, empiezan como a las 8 de la mañana y terminan por la tarde rollo a última hora, o sea, a última hora del día, en plan de 8 a 8 más o menos. Entonces, tengo que grabar sí o sí, porque no puedo, es como que no hay un momento que digas, bueno, están por la mañana de obras, pero por la tarde no. Y decir, bueno, pues por la mañana no grabo, pero por la tarde sí, como se tiran todo el día de obra y domingo incluido, o sea, de lunes a domingo, pues hay que, si quiero grabar, hay que grabar, aunque estén ahí pico pala. Así que no sé si se escuchará de fondo, no sé si os habéis dado cuenta, me he acercado más el micro, estoy alzando más la voz para que mi voz suene más por encima y luego cuando edite el vídeo bajar mi voz, porque yo como ya estoy hablando fuerte y tengo el micro muy pegado, se debería escuchar muy fuerte y entonces al bajar el volumen de la voz, todo esto que se escucha de fondo, espero que no se escuche mucho, pero bueno, es que no puedo hacer nada, gente. Ya os digo, ya en una semana así tiene pinta de que va para largo. Vale, vamos allá. Vamos a elegir la... Es que ni lo voy a leer. Yo siempre la normal, la dificultad normal. Y vamos, que tengo muchas ganas de probar este juego. Es que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Es que si me pones un rollo así RPG con espíritus, poderes, toma de decisiones, bueno, a mí ya me conquistas. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Vale, las voces están solo en inglés, francés y alemán, ¿vale? No había para elegir español. Los subtítulos se pueden poner más grandes, por si... porque los he puesto en mediano para probar. Yo de momento los veo bien, pero ya veremos. Pero que se puede subir aún el tamaño de los subtítulos un punto más. Para que lo sepáis. Por si al final lo subimos entero al canal, para que me dejéis en comentarios. De hecho, vamos a hacer una cosa antes de avanzar. Porque se podía... Porque yo creo que el tamaño de los subtítulos, la verdad, que lo veo bastante bien. Pero sí que es verdad que se podía poner fondo a los subtítulos. Que a lo mejor así hace que se vean mejor. Vamos a comprobarlo.
I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Se ve mejor, ¿eh? A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since mal the rollo, dawn eh? of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. O sea, Charles es el que le escribe la carta a Antea y Red. Pero ahora estaba diciendo que estaba muerto. A lo mejor salió algo mal. O sea, eso es como en el futuro. If this is June, I'd hate to see January. Pinta bien. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Mal augurio. Va a caer una buena. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Vamos a continuar. Perdonad que que me ha dado la alergia, ya sabéis. O los vecinos, o la alergia. Esto es un cachondeo. Vamos allá. Vale, ahora es como rollo tutorial. Tenemos que ir para allá. Qué bonito se ve ahí al fondo, ¿eh? Long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Uy, 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 la acabo de liar. Me toma... Es que esto... ¿Sabéis qué pasa? Que yo soy un ansia y en vez de esperar a que el tutorial me diga con este botón haces esto, con este haces esto, yo... A modo foto, ¿ves? Yo estoy dándole a todos los botones en plan... No, salgamos de modo foto. En plan, a ver qué pasa. Y he gastado una poción de algo. Tontamente, sí. Mira, por aquí, así se corre. How grim this place is.
I heard you the first time, but I don't disagree. Vamos, una carrera. Bueno. Espero conseguir más pociones de esas de las que he gastado. Vale. Es que soy una ansia siempre. Cuando pruebo un juego, siempre le doy a todos los botones a ver qué hace cada botón. Y pasa eso. Vale, no hay nada por aquí. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Pirita. Bueno, tenemos que esperar a que pase él. Vale. Watch out! Vaya, empezamos bien. Is it just me, or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Vale. Ya lo acabo de ver. ¿Sabéis que en casi todos los juegos te van marcando un poco los caminos, a lo mejor con... Pues así, con zonas pintadas de amarillo, zonas pintadas de blanco? No sé por qué, por un momento me ha dado que pensar que a lo mejor tendría que retroceder y buscar otro camino por la parte de abajo. Soy algo, ¿eh? Vale, pelea. Down you go. Hay más. Vale. Qué guay. Lo que... ¡Ah! Vale. Para fijar... justo iba a decir eso. Lo que no nos han dicho es cómo marcarlos. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Vale, vamos allá. Dale. De momento no llevamos mucho, ¿eh? Pero tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale, ese. Creía que tendría que salir por la parte exterior para coger... ¡Mira las ratas! Para cogerlo. Vamos. More wanderers. Hacen buen equipo, ¿eh? En verdad, yo creo que de un salto, bajando con cuidado, nos podríamos reunir con él. O por aquí parece que vamos a bajar. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Vale, aquí hay cositas, ¿eh? ¡Eh! Vale, lo marcamos. Hay más, ¿eh? Atacar con tus armas llena el medidor de destierro. Cuando el medidor de destierro esté lleno, pulsa X para desterrar a tu objetivo. Vale, pero no lo quiero hacer con este. Con este. Porque el otro ya estaba casi muerto prácticamente, entonces... ¿Hay más? Vale, no. Vale... Señorita, como usted ya no va a necesitar esto, se lo voy a coger prestado amablemente. Vale, aquí el alma del que hemos desterrado, ¿no? Polvo espectral. Vale, por aquí había como una nota. A ver. Una nota húmeda y manchada de sangre. Tal vez estas palabras se pierdan en el tiempo, pero debo escribirlas. ¿La fecha? No lo sé. Sé que es el mes de junio del año 1695. Pensé que estaríamos más seguros en Providence. Pensé que por fin volveríamos a ver a los niños, y que los dorados campos de trigo resonarían con sus risas. Ahora su madre yace muerta, y pronto yo me reuniré con ella. Algo insidioso recorre los caminos, espíritus terribles nos llevaron.
New Eden está maldito. A ti que lees esto ahora, te digo, corre. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Supongo que lo que nos están dando del cuero y tal, a lo mejor es luego para mejorar o hacernos armaduras, ¿sabéis? Me parece que no hay nada más. Oye, mola un montón, o sea que de momento llevamos solo el principio, ya lo sé, que llevamos 15 minutos. Pero me mola lo de... Me está molando todo lo que veo. El sistema... Mantén pulsado, vale. Vale, ¿y esquivar? Ah, vale, el círculo. Es que eso no me lo habían explicado. Vale, cogemos polvo. Vale, le podía haber desterrado. Pero la verdad es que cuando estoy combatiendo me cuesta mirar la barra porque estoy concentrada en el enemigo. Esto, aunque parezca que no haya nada, hay que romperlo porque mira en la cueva. Era una caja de estas vacías que no se veía nada y hemos cogido cuero. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. De momento, muy buena bienvenida no nos han dado, ¿eh? Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. New Eden. Vamos allá. Por cierto, ciudad de New Eden, lugar descubierto. Lo tengo en el modo... Vale, sabía, digo, seguro que si le doy al panel táctil se tiene que desbloquear el mapa. Uf, madre mía, como todo esto sea mapa que desbloquear. Wow. Va a ser esto enorme. Enorme. Lo que iba a decir, lo tengo en modo rendimiento, por cierto. Prefiero... Let's find the inn. Let's find Charles. Prefiero en modo rendimiento que en modo gráfico. Vale, está iluminada. ¿Puede ser esa? Esa tiene bastante luz. There's the inn. Vale, sí. Más cuero, ¿eh? Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. Oh, ¿cómo que tu I'm the sirvienta? help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? A ver si Charles está muerto ya. We're sorry for your loss. We'll Sí. do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Tiene The agallas. esteemed select woman can be brusque. Forgive her.
And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Vuestros médicos no pudieron salvarlo? Esta. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Normal, The house pobrecita. overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. ¿Por qué está tan vacío el pueblo? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who Tiene stayed. sentido. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Vale. No, porque a dónde fueron, en verdad nos da igual. A ver, sí, parece ser que en este pueblo hay una maldición. Por eso hay mucha gente que ha muerto, mucha gente que se ha ido y gente que se ha quedado. ¿Dónde han ido y si volverán? Supongo que si acabamos con esa maldición volverán. Y a dónde han ido, pues yo creo que no es importante. Vamos a preguntarle por la maldición directamente. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. ¿Qué sabía Charles? Más que la causa me gustaría saber esta, porque si está muerto es por algo. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation. And his passing now excludes the possibility. A lo mejor tiene notas por ahí. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. For Charles.
Yo creo que ya está, ¿no? Porque lo de demonología dijo que de joven la estudiaba, no ahora. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Me gustaría ir a hablar con Esther, con la viuda de Charles. Porque, mira, reúnete con Esther en Devonport en su casa, vale. Porque a lo mejor algo, aunque a lo mejor sí que sabe algo y a ellos no les ha dicho nada, ¿sabéis? O a lo mejor no sabe nada, pero bueno, así lo descartamos nosotros mismos. Vamos a leer esto, aquí cotillando. Aviso al propietario de la posada. Como se anunció en la última reunión del ayuntamiento por la presente, cierro la taberna de King's Arms y dejo la llave a los gobernantes. No se venderá ni se beberá cerveza hasta que se levante la maldición y yo regrese. Los almacenes están cerrados así como los dormitorios. Que Dios os bendiga. ¿Veis? El dueño de la taberna se ha marchado y tiene pensado volver cuando se vaya la maldición. ¿Podemos subir? Sí, podemos subir. Digo, a lo mejor no lo típico de que hay un muro invisible que no te deja. Real de A8. 18 moneditas. Está bien, está bien. Bueno, Red, vámonos. Vamos a reunirnos con Esther. Cuando te da diálogos, la brújula indica la dirección y la distancia. Vale, sí, eso nos ha dicho antes. Those accursed sea storms. If Por ahí. only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Estas personas están indefensas. These people have no idea what they're up against. Lo que voy a decir es que cuando haya la opción de diálogos, no voy a... Como es un juego muy largo, no voy a coger todos los diálogos. Cogeré, si veo alguno importante, y el principal. Obviamente, si veo alguno importante, sí lo voy a coger, ¿vale? No solo ir al principal. Pero bueno, como es lo de antes. Lo de volverán, ¿a dónde han ido? No me parecía importante saberlo. La guillotina. Bueno, no, en verdad no es la guillotina. No, simplemente es para dejarlos así a modo de castigo. Vale, tenemos que ir para allá. ¿Será esa casa de ahí? Hay algo... brillos. Madre mía, con lo que me pierden a mí los brillos. Vale, hemos cogido jacinto morado y otra planta. Vale, a lo mejor será para hacer medicinas. Mira, sí, es aquí. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. Tendría que haber esperado. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Hay algo que debamos saber. ¿Cómo eran las cosas antes? Acerca del... Vamos a preguntarle sobre el gobernador. What can you tell me about the esteemed Governor A ver si es Haskell? de fiar o no. Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown,
but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Vale, ¿cómo eran las cosas antes? How were things, you know, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Vale, vamos a preguntarle ya por lo principal. ¿Hay algo que debamos saber? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Vale. We'll take a look around, if that's all right. Hay que averiguar un poco más sobre esa maldición, por qué llegó a la ciudad. May I be of any help? He estado a ver, ¿por qué llegó? O sea, averiguar más sobre la maldición, por qué llegó la maldición a la ciudad, por qué Charles se impacientó y no quiso esperar a que llegaran para enfrentarse a la maldición y fue él solo. Retrato de un habitante. Esta buena amiga de Antea y Red, en otro tiempo alegre y educada, es ahora una joven viuda que ha perdido el ancla y navega sin rumbo en un mar de luto. Pues normal, pobrecilla. Al ver el fantasma de su marido, la afligida viuda Esther de Davenport se sintió profundamente angustiada. Vale. Investiga el estudio, investiga el dormitorio. Ok. We'll find the way. Desbloqueaste tu primera pista. Contiene información importante sobre la persona que puedes consultar. Vale, sí, es lo que ya hemos consultado. Vale, vamos a inspeccionar. Es que estaban hablando y yo ya le había dado. Paquete de cartas de Charles. Mi dulce Esther, no puedo decirte cuánto anhelo volver a casa. Este trabajo en las místicas Highlands escocesas es emocionante, no puedo discutirlo, pero echo de menos la dulzura de nuestro hogar. Sin embargo, sé que los pocos meses que me quedan lejos de tus amorosos brazos me serán de gran provecho. A través de esta experiencia aumentaré mis conocimientos, y todo esto lo hago para protegerte de esos mundos oscuros que se arremolinan a nuestro alrededor. Es tu amor y confianza lo que me empuja a estos misteriosos atrincheramientos, lo que me empuja a dar lo mejor de mí. Es por ti que hago esto, porque cuando veo el orgullo en tus ojos, entonces sé qué papel juego en esta tierra. Sé que puedo ser más fuerte, sé que puedo hacer cualquier cosa, siempre que me mires con esa chispa que solo tú tienes. Pienso en ti, tu amado para siempre Charles. Qué bonito, qué bonito. Wouldn't you rather stay here? It'd be more comfortable. A ver. Ay, no, quería leer. Es que si están hablando, no puedo... no puedo leer la conversación, no puedo leer lo que me pone. Quería ver si pausando me salía, pero no. Para entender por qué un fantasma permanece en lo encarnado, debes juntar pistas sobre cada habitante involucrado. Una vez que se hayan descubierto todas las pistas, se revela la intención del habitante y puedes completar tu investigación. Lo siento, chicos, no os estoy haciendo caso. No puedo con todo. Mi amada Esther, cuánto anhelo tenerte entre mis brazos. El anuncio de nuestro matrimonio fue para mi corazón como un manjar en el paladar, un dulce del que uno no puede cansarse. Por fin estaremos juntos, y juntos por los siglos de los siglos, hasta el día en que, dentro de muchos años, seamos viejos y por fin la muerte nos separe. Por desgracia, esto ha llegado antes, porque solo la muerte puede apagar el amor que nos une, y estoy seguro de que ni siquiera la muerte podrá deshacer la ternura que siento por ti. Quiero que todo sea perfecto para nuestro matrimonio, y haré que así sea. Te escribiré todos los días hasta ese bendito momento en que por fin pueda desprenderme del peso de las cartas y decirte en persona todos los días lo que siento por ti. Vale, claro, ella yo creo que está leyendo estas cartas en plan porque lo echa de menos y se ha puesto a leer las cartas que le escribía.
Mi dulce Esther, yo estaba abatido y sin embargo tú estabas allí para apoyarme. Eres un ángel del cielo para ayudarme en mi oscura misión. Eres la luz que me guía a través de la oscuridad de lo invisible. Y sin embargo siento mucho haberte traído a esta tierra torturada. Sabes bien que las cosas no son como deberían ser en New Eden. Y lamento tenerte a mi lado, pues temo por tu vida. Ojalá hubiéramos encontrado un rincón tranquilo en esta tierra donde criar a nuestros hijos. Pero temo una maldición. Creo que deberíamos irnos, o quizá deberías irte tú, mientras yo defiendo nuestro hogar. Piénsalo, porque no puedo soportar la idea de que la oscuridad te aleje de mí. Pues mira, fue al contrario. Mi queridísimo Charles, cuánto me ha alegrado leer tus palabras. Siempre es un placer tener noticias tuyas y saber que tú y tu querida Esther estáis bien. Me he puesto en contacto con nuestros hermanos de Londres, pero desgraciadamente no hemos podido encontrar nada en nuestros archivos que coincida con la descripción de los sucesos que habéis vivido en New Eden. Sea como sea, la peste y los inviernos interminables son fenómenos que quizá demasiado amplios para que podamos señalar la causa exacta. No puedo darte una respuesta mejor, sea brujería, la presencia de un icor o algo totalmente distinto, no podemos saberlo. Todo lo que puedo hacer es invitarte a continuar tus investigaciones y a tomar nota de todas tus observaciones. Nuestra hermandad de la Estola de San Pablo tiene tan poca presencia en el Nuevo Mundo que cualquier nueva información será muy valiosa. Elinor Combs. Vale. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Investiga el dormitorio, investiga el estudio. Sí, pero quería ver si abajo las cartas y todo eso nos revelaban algo importante. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Un precioso rey de un juego de ajedrez, protegido por una cúpula de cristal. Vale. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. ¿Otra carta? Nadie a este lado del mar y pocos al otro saben que vine a New Eden como ministro para proseguir la investigación del Nuevo Mundo en nombre de la Hermandad de la Estola de San Pablo. Y qué extrañeza he encontrado. Hay fantasmas aquí, sí. Viejos e innumerables, pero son silenciosos. Nunca diré la palabra en voz alta, pero sospecho que hay brujas, y si encuentro una, me gustaría mucho preguntarle por su historia. Eso me parece importante, aunque para ellos no. Para ellos lo importante es lo que vamos a leer ahí. Son libros... Vale. Libros. Vale, vamos ya con esto. Versículo de la Biblia, garabateados. 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. 15. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Ella viene a mí en sueños. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Y se ha caído algo importante. ¿Qué tienen en común todos estos sueños? ¿Son la promesa de una catástrofe o la llegada de una pesadilla? ¿Visiones? ¿Presagios? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero objetivo y qué ha provocado este estallido de ira? Necesito saber cómo se nos mete en la cabeza. El sueño ya no ofrece descanso y esto no puede seguir así. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people? A ver, ¿lo de la pista? A Charles le preocupaba la influencia de espíritus amenazados en los sueños de los colonos. Vale. Tenemos que investigar el dormitorio. In their beds. Imagínate, ser atormentado mientras duermes, ¿sabes? Es que no tienes descanso ni al dormir. Vale, ¿de dónde vienen las pesadillas? A ver. Recuerdo las enseñanzas de mis maestros. Contra lo desconocido que amenaza, cuando el conocimiento común no basta para comprender una situación, el hombre sagaz y piadoso recurrirá sabiamente a las raíces mismas de su arte, a las palabras, a su significado y al poder oculto en cada una de ellas. La palabra pesadilla proviene del diminutivo de la palabra pesada, y tiene que ver con la opresión en el pecho que se siente al sufrir un trastorno del sueño. Una pesadilla no es un demonio enclenque que se cuele en los dormitorios para asfixiar a los soñadores, sino uno de los espíritus más raros y poderosos que se definen por tener un único propósito: extender su ira insidiosa
implacable sobre cualquier alma viva a la que alcance. Según mis investigaciones, ningún ocultista ha logrado jamás desterrar una pesadilla. ¿Pero por qué? ¿Podría una pesadilla ser más un fantasma? Me temo que sí. Recuerdo un inquietante poema que leí en Londres en mis años de juventud, sobre las aterradoras habilidades de tal entidad, supuestamente capaz de penetrar en los sueños de sus objetivos, influir en sus pensamientos y percepción, y hacerles soportar su peor miedo, capaz incluso de doblar la distancia o alterar el tiempo, creando una pesadilla tentadora y personalizada de la que sus víctimas no pueden escapar. Un concepto petrificante. Ruego a Dios con todo mi corazón y mi alma que esto no sea lo que se ha levantado sobre nosotros. ¿Cómo escaparíamos entonces de la desesperación, la muerte y la perdición? Necesito más información. ¿Pero dónde encontrarla? ¿Cómo mola esto? ¿Qué es eso? Broche de plata que llevaba habitualmente Charles, grabado con una característica espada de 3 empuñaduras. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. A ver. 3 gotas de aceite de lavanda en infusión de manzanilla antes de dormir. Quimafila para frotar entre las palmas de las manos y detrás de las orejas 3 veces al día. Si persiste la inquietud, utilizar melisa. He aquí herencia del Señor, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vale. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Qué malo. Vale, vamos a ver ya esto. Mi queridísima hermana, Charles ha muerto. No puedo distinguir la derecha de la izquierda. No puedo decir qué día es o cuánto tiempo hace que mi Charles partió. Mi mundo se ha venido abajo. Nada sucedió como se suponía. No pude asistir al entierro. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo le he fallado a mi querido esposo? No tuve fuerzas para salir de casa y caminar hasta el lugar donde murió. Charles, para haberle enterrado. Señor, ten piedad de nosotros y guía a nuestros amigos hasta nosotros antes de que sea demasiado tarde. Ni Edén no durará mucho más sin mi querido esposo para protegerlo. No me quedan palabras, pero pensé que tú, que tanto la querías, debías saber de su fallecimiento. Todo mi amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Vale. Mira, ya lo tenemos. Esther Davenport no se despidió adecuadamente de su marido y ahora sufre por ello. Ah, y por eso a lo mejor no puede descansar el marido. El espíritu de Charles no puede descansar en paz. Agotado por el dolor, Esther no pudo salir de casa para asistir al entierro de su marido. Un momento, en seguimiento. Averigua por qué el fantasma de Charles permanece. Yo creo que va a ser por eso, Poor woman. That's terrible for her. They never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Vale, tenemos que ir al cementerio. ¿Podríamos hablar con Esther para contarle algo de lo que hemos descubierto? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? ¿Tienes pesadillas? Vamos a preguntarle eso. Has the curse brought with it nightmares? Yes, I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Vale, ¿cómo lo llevas? Aunque sabemos que mal. How are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? No. None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. Exacto. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles.
Yo pienso lo mismo que ellos, que como ella está We sufriendo... must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Pues su espíritu, el espíritu de él no puede descansar en paz porque se amaban tanto que no puede ver cómo ella sufre, entonces pues no descansa en paz. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Uy, esa mirada, madre mía. Me parece que vamos a tener que desterrar al más allá a Charles, ¿eh? Me da la sensación de que le han dicho eso para que ella se quede tranquila. You'll be all right. Pero vamos a tener que hacer lo mismo que con los otros But que I'll nos do hemos my work encontrado. all the same. O sea, We came luchar here to contra help su espíritu. Charles and help Charles we shall. Mal augurio. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. No, no os separéis. No me parece buena Be idea, ¿eh? careful. Aye. No me parece You buena too. idea. Es que es como que quiero explorar, o sea, mi vena de jugadora es como que me dice explora, explora, pero sé que estoy grabando y llevamos 1 hora ya y es como que quiero ir también un poco al grano para que no se haga súper largo. Mira, mira, mira. A wisp. So close to town. El cementerio está cerrado por orden del gobernador. De repente se ha ido la música y se ha ido todo, ¿eh? Tendremos que seguir al fuego, Fato. Where are you leading me? More of you? Pulsa L1. Ah, vale, para desviar. Vale, vale, creo que se refería a eso. No. Vamos a desterrarlo. Es que estaba probando un poco los controles que me estaba... Safe here. Vale. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. La otra planta. Es que yo creo que las plantas va a ser para hacer las pociones y todo eso. De fuego Fato lo he perdido. Encuentra el lugar donde murió Charles. Supongo que habrá que ir por... Vale, pero aquí es para coger pirita. Vale, pero por aquí no puedo bajar. Volvemos por aquí. ¿Qué es eso? Un goyesca. Oye, pues mira, pues para mí. Todo lo que brille... Nos están dando por aquí muchas cosas, ¿eh? Como desterrador puedes sentir lugares u objetos que han sido marcados por fantasmas. Cuando estés cerca de estos objetos, tus anillos de destierro se activarán y se iluminarán con un aura naranja. Camina por la zona para encontrar fuente. Vale. Se refiere a esto. I've seen more graves here than I've met settlers. Claro, pero por aquí es por donde vengo, ¿no? ¿O esta es otra zona del cementerio? No, no es otra zona. Many dead in more recent years. Vale, por aquí no puedo pasar. Me da que en cualquier momento nos salen por aquí más... A lo mejor hay que ir por aquí, a ver. Es que quiero avanzar por donde no hay que avanzar. Bueno, no pasa nada, si no retrocedemos. Pero he visto los brillos y tengo que ir a cogerlos. Velas de la orilla. Para allá no se puede pasar. Y por aquí. Aquí hay algo. Cuero. Y no hay nada más. Por ahí no se puede subir. Vale. Ah, pero mira. Ay, no hay nada. Pensaba que se podría avanzar por ahí o algo.
Un guardado. ¿Esto? Charles. Nos lo habíamos pasado por alto, ¿eh? Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Uf. Me huele a enfrentamiento contra el espíritu de Charles, ¿eh? Encuentra la marca espectral cercana, encuentra el lugar... Bueno, donde murió... Bueno, claro, ahí es donde está enterrado, pero igual no es donde murió. Vale, por ahí veo un brillo, ¿eh? Claro, se vuelven a encender... a iluminar los anillos. Claro, es por allí, es por arriba, ¿eh? Pero quiero ver lo que hay por aquí. Vale, por aquí volvemos a donde estábamos, que no podíamos subir por ahí, creo. Es por arriba, es por aquí. Mira, aquí está. Espérate, espérate. Primero vamos a coger todo. Vamos a ver. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Realizar rituales. ¡Wow! ¡Qué guapo! Los desterradores pueden realizar rituales. La naturaleza del lugar determina qué ritual se realizará. Realizar un ritual consume recursos, incluso si eliges el ritual incorrecto. Para revelar los recuerdos necesitas realizar un ritual de escucha. Para revelar los recuerdos se necesita... Vale, sí, esto. Recursos requeridos. Escucha, manifestación forzada, invocar, azote. Vale, tenemos que ejecutar este. What I picked up earlier should suffice. Pues las plantas son para eso. Para realizar rituales. In Qué each guay, ¿eh? stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place. You do not command me, Mujer de blanco. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Tiene pinta de que salió corriendo para allá. Murió aquí, murió aquí. Murió aquí. Damn it. That thing he faced. What was it? Vale, vamos a inspeccionar. Ahora nos metemos en el menú. La Biblia de Charles, encontrada a medio enterrar en el lodo del cementerio. Está abierta en Job 7:13-15. 13 cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. 14, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. 15, y así, mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Este vínculo está impregnado con la esencia del fantasma de Charles. Una vez que Antea realice una resolución, el enlace entre el fantasma y el mundo se romperá para siempre. A ver, a ver, a ver. No, pero... Claro, el fantasma de Charles. Frente a la aterradora entidad que amenazaba en New Eden, el corazón de Charles Davenport se rindió. Charles intentó hacer que el espíritu se manifestara. Fracasó. Ah, claro, aquí están todos los... Claro, ahora estamos en esta. Vuelve a la tumba de Charles. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Pero antes de volver a la tumba, ¿esto se puede romper? Mira, una espirita. Es súper importante coger los recursos porque luego para los rituales y todo... Por aquí hay un montón, ¿eh? Y el hongo este... Ah, ostras, ¿y este? Ese tipo de enemigo es nuevo, ¿eh? Nos estamos hinchando a pirita. Vale, por ahí se puede bajar. Es esa de ahí. Vale, pues nada, vamos a hacer un ritual.
La Biblia de escucha, creo que tendremos que hacer la manifestación forzada. Forzar a un fantasma espectro a aparecer. Ahí está, esta. Now is a good time for we old friends to talk. Llevamos 1 hora y 10, ¿eh? Yo creo que vamos a... Come too far, Red and I, not to see you one last time. invocarle y después de esto ya Your dejamos el pupil vídeo. has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Sí, ahí está. Yo digo, ¿por qué no aparece? Uy. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Tiene pinta de que le quiere atacar. Ya no. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. ¿Por qué no esperar nuestra ayuda? ¿Sabes cómo comenzó esta maldición? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. ¿Por qué no esperar a nuestra ayuda? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. ¿Qué has averiguado sobre la maldición? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. me imaginaba eso. Do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. ¿Desterraremos este fantasma? ¿Las pesadillas no son un mito? Esta. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man.
Vale, ¿qué aspecto tenía? ¿Cómo no se manifiesta su maldad? Está mejor. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. Yo lo dejaría The vivo. longer you haunt Esther, the hungrier vivo. you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. No, que se despida. Pues sí que es verdad que a lo mejor... Please don't ask me to do that. Esther, A lo mejor si lo dejan como fantasma, puede ir a peor, ¿sabéis? Y perder como su personalidad o tal. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. En verdad, tiene que descansar en paz. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Ay, qué lástima. Es que es muy duro, en verdad. Pero al menos Charles Davenport. You have no ha reason tenido to la stay. oportunidad de despedirse de él. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Qué triste. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Al final creo que han hecho lo correcto. Bueno, pues ahora sí, vamos a dejar este primer capítulo de Banishers. No sé si es lo que os decía. No sé qué hacer, porque me da que va a ser un juego muy largo y encima a mí, que no sé ir al grano, sabéis que me gusta explorar, que me puede el explorar. No sé si en el canal sería muy largo, porque ya os digo, este vídeo lo iba a hacer, tenía pensado hacerlo de 1 hora aproximadamente y llevamos 1 hora y 20. Llevamos 1 hora y 20. Porque al final, en vez de ir al grano,
también veo caminos y voy explorando un poco y tal. Y, no sé qué hacer, sinceramente, de si hacerlo serie del canal, si hacer un vídeo más y ya está. Ya os digo, dejadme en los comentarios y así a lo mejor me ayudáis un poco a decidirme. Y nada, primeras impresiones muy positivas. Como decía, me gusta mucho. Me gusta mucho el estilo de juego, ¿sabéis? Que sea así como un RPG, que tengas mundo abierto, poder explorar varios caminos y a la vez que sea de toma de decisiones. Lo que no me gusta es que no tenga doblaje al español, porque a veces sí que se me hace complicado. Es como tengo que decidir, o miro alrededor mientras avanzo y veo a ver si veo algo brillar y tal, o leo la conversación. Pero bueno, pues eso, que me ha gustado un montón. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros también, si os gustaría verlo entero, pero ya os digo que de momento no lo sé ni yo. Y nada, no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Un besito y hasta la próxima.